Varios domingos que no había podido estar, hermanos. Hace 2 domingos me tocó predicar en Llano de los López. No pude venir, me tocó en la mañana. El domingo pasado me tocó estar en Jaguara con el hermano Brian y pues tampoco pudimos estar, pero hoy era el día, dice el Señor. Quiero agradecer a Dios, hermanos, pues si no hay cambios en la agenda que se nos ha dado, pues esta es la última predicación antes de irme para Compostela. Aclaro, pues predicación, porque me toca enseñar el 18. Y pues le agradezco al Señor, hermanos, porque ya se acerca el momento, pero al mismo tiempo pues ya mi corazón está un poco triste porque ya no vamos a estar tan constante viéndonos, ¿verdad? Pero sabemos que Dios siempre nos mantiene unidos por medio de la oración. Y es parte también de mostrar esa comunión orando los unos por los otros. Y sé que lo van a seguir haciendo, hermanos. Y siempre les ruego que nos mantengan en oración, ¿verdad? No solo a mí, sino también a mi familia, a mi esposa y a mis hijas, porque necesitamos mucho de ella, hermano, de la oración. Así como el pastor necesita también de su familia, de su esposa, para poder desempeñar, ¿verdad?, con más eficacia el ministerio que Dios le ha permitido realizar. Durante toda la historia, hermanos, de la humanidad, el ser humano, el hombre en sí, siempre ha tenido la intención y ha luchado por sobre todas las cosas por desligarse de Dios. El hombre siempre ha querido revelarse a Dios y ha querido pues romper toda unión que Dios ha querido tener con el ser humano, y esto lo vemos desde el principio, ¿verdad? Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó sin pecado, los creó, les dio muchas cosas y los estableció en el huerto del Edén y les dio libertad de hacer todo lo que podían hacer, menos una sola cosa: comer del árbol del bien y el mal. ¿Y qué sucedió? Pues la mujer, siendo engañada, como lo dice Génesis, se dio, comió, y después de haber comido, ¿qué hizo? Pues dio al hombre, y ambos pecaron delante de Dios, y se rompió esa atadura que había por causa de que no tenían pecado con Dios. Y cuando Dios baja y pregunta: Adán, Adán, ¿dónde están? Pues no contestan. Adán, ¿dónde están? Pues ¿qué dice Adán? Nos escondimos porque estábamos desnudos y nos dio vergüenza. ¿Quién te dijo eso? ¿Qué dijo Adán? La mujer que tú me diste. Dicho de otra manera, Adán estaba culpando a Dios y directamente del fracaso de ellos espiritualmente hablando, echándole la culpa que fue Dios que se equivocó dándole a Eva. Y así tenemos muchos ejemplos, hermanos. El ser humano siempre ha querido separarse de Dios. Han visto la unión con Dios como algo que oprime, algo que abruma, algo que priva de la realidad, de la felicidad verdadera. Hay en internet una entrevista que hubo hace varios años, que le preguntaron a la hija, si no recuerdo de manera equivocada, a la hija de un evangelista: ustedes que son cristianos, que predican y enseñan acerca de un Dios amoroso, de un Dios que cuida a su gente, de un Dios que provee todo lo que ustedes dicen que necesitan, entonces ¿cómo Dios permite que haya atentados como los del 911, donde murieron cientos de personas? ¿Por qué Dios permite pandemias? ¿Por qué Dios permite guerras? ¿Por qué Dios permite que mueran niños? Y empezó él a decirle a esta mujer que por qué ese Dios amoroso que predicamos y creemos permite todas estas cosas. Esta joven sagazmente le respondió: yo creo que Dios también está un poco consternado de todas estas situaciones, pero déjame decirte algo. A alguien se le ocurrió proponer que no se orara nunca más en las escuelas y en las universidades de Estados Unidos. ¿Y qué sucedió? Se dejó de orar. También alguien propuso que no se leyera más la Biblia en las universidades y en las escuelas. ¿Y qué sucedió? No se leyó más la Biblia. Un psicólogo muy famoso dijo: no debemos de castigar o corregir con vara a nuestros hijos, porque eso va a dañar su mente y su moral, su autoestima va a quedar reducido a nada. ¿Qué sucedió con el hijo de este psicólogo? Se ahorcó, murió. Ustedes o el hombre, nosotros como seres humanos,
siempre hemos querido desligarnos de Dios, separarnos de Dios, no echarle la razón a Dios cuando somos bendecidos, pero sí queremos culparle cuando vienen cosas malas para nosotros. Resumiendo, hermanos, el ser humano siempre ha querido culpar a Dios de todo lo malo y siempre ha tratado de una u otra manera rebelarse en contra de Dios, en contra de su Hijo, en contra de su autoridad. Ahora yo pregunto, para que medites, ¿de qué le sirve al hombre rebelarse a Dios? ¿Te has puesto a pensar alguna vez de qué le sirve al ser humano, de qué te sirve a ti como cristiano, a mí como cristiano, como pastor, desobedecer a Dios? Otra, ¿te has puesto a pensar qué reacción o qué causa en el corazón, en la mente de Dios, esa rebeldía de parte de la humanidad hacia Él? ¿Te has puesto a pensar alguna vez cómo reacciona Dios a esa rebeldía? Y finalmente, piensa, ¿qué espera Dios del ser humano? Pensando en esas cosas, hermanos, vamos a estar meditando en el Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2, donde el hermano pues ya lo estuvo leyendo. Salmo capítulo 2, donde vamos a estar meditando esta mañana. Volvemos y lo leemos. Leo de Reina Valera, hermanos. Dice el encabezado: el reino del ungido de Jehová. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra, sirvan a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Oremos. Señor, te damos gracias por esta hermosa mañana. Gracias, Padre, porque tú nos has permitido estar en este lugar con un corazón primeramente agradecido contigo, Señor, por la oportunidad que nos brindas de estar aquí, pero también con un corazón, Señor, sediento de escuchar tu palabra. Padre, no permitas que ningún pensamiento contrario a tu voluntad, Señor, venga a nuestra mente y que pueda alejar, Señor, nuestra concentración de lo que tú tienes preparado para nuestros corazones. Padre, en el nombre de ti oramos. Amén. Ahora bien, hermanos, ¿cuál es la idea central del pasaje del Salmo? ¿Qué es lo que quiero dejar no solo en sus apuntes, sino también pues en sus corazones? Y más que en sus corazones, pues en su vida diaria. Y es que este salmo nos muestra, hermanos, este salmo nos muestra la inútil rebelión del hombre en contra de Dios. Este salmo muestra la inútil rebelión del hombre en contra de Dios. ¿Para qué? ¿Con el fin de qué? Bueno, para que de una manera sabia vivamos sometidos a Él. Para que de una manera sabia vivamos sometidos a Él. Este salmo, hermanos, no tiene contexto. Es igual que el Salmo 1, como el pastor Antonio lo estuvo predicando quizás hace 2 meses. Algunos salmos no tienen contexto, entonces no podemos encontrar a ciencia cierta en qué momento de la historia del pueblo de Israel se llevó a cabo. Ahora bien, pero sí hay ciertas pistas para poder identificar qué tipo de salmo es. Y este salmo está considerado dentro del catálogo de los salmos reales, dicho de otra manera, de los salmos mesiánicos.
¿Cuáles son estos? Los que apuntan a Cristo, que tienen cumplimiento en la persona de Cristo, que de alguna manera tuvieron relación con algún rey de Israel, como el mismo Salmo menciona, ¿verdad? Puede ser hablando o hace en ciertas partes del Salmo referencias al rey David. Pero sabemos que el rey David era un rey temporal que estaba siendo utilizado para que por medio de su descendencia llegara el rey eterno. ¿Quién es ese rey eterno? Cristo Jesús. Entonces este salmo nos está presentando, nos está mostrando al Mesías, al Cristo encarnado, al Cristo resucitado, que el apóstol o el escritor de Hechos lo menciona en el capítulo 13, y aún el escritor de Hebreos también lo menciona. Se cree, según la costumbre del Antiguo Testamento, que este salmo pudo haberse utilizado, pero no tenemos nada seguro, solo son ideas, hermanos. Pudo haberse utilizado en el momento de que un rey estaba siendo coronado. En el momento que un rey iba a ser entronizado o iba a ser establecido a cargo de la nación, se entonaba este canto. Pero como les digo, no hay nada 100% que nos diga en qué momento se utilizó, porque no tiene un contexto, pero sí podemos estar seguros que es un salmo mesiánico que apunta al Rey de Reyes y Señor de Señores, que reina por toda la eternidad, y ese es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Dicho sea de paso, todos los reyes de Israel fueron reyes pasajeros que estaban apuntando al Rey eterno. Entonces, otra característica de este salmo, hermanos, es que está dividido en 4 escenas o 4 estrofas, como es característica de los salmos. Son cantos, son alabanzas, y las canciones están divididas en escenas, ¿verdad? O estrofas. La primera, del versículo 1 al versículo 3, vemos, hermanos, la inútil rebelión del hombre en contra de Dios. Del versículo 1 al versículo 3. Luego del versículo 4 al versículo 6, vemos la reacción de Dios a esa rebelión del hombre. La reacción de Dios a esa rebelión del hombre, del versículo 4 al 6. Del 7 al 9, vemos la respuesta de Dios a esa rebelión. Del 7 al 9, la respuesta de Dios a esa rebelión. Y los últimos versículos encontramos, hermanos, lo que Dios espera del hombre. Lo que Dios espera del hombre. Entonces veamos esa primera escena del versículo 1 al 3, que es la absurda rebelión del hombre en contra de Dios. ¿Por qué digo absurda, hermanos? Porque realmente es absurda. ¿De qué sirve? Como el mismo Salmo nos lo va a decir. El versículo 1, hermanos, comienza diciendo: ¿por qué? Esa palabra, esa frase en sí, hermanos, no da a entender que el escritor, el salmista, está preocupado o tiene temor. No está expresando eso. Al contrario, esa frase lo que demuestra es el asombro que el salmista está teniendo. Él no se preocupa, sino que se asombra por la ignorancia, por la terquedad del ser humano en querer rebelarse en contra de Dios. Por eso comienza: ¿por qué? Es una pregunta retórica que el mismo salmista va a dar a conocer ahí. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Literalmente ahí significa: ¿por qué se reúnen en tumulto, o por qué se reúnen todas las personas con el propósito de rebelarse en contra de la autoridad que los está gobernando? Ahí la palabra pueblo se refiere a todas las naciones que son aparte de Israel. Dicho de otra manera, los gentiles, los que no son de la descendencia del pueblo de Israel. Entonces, todas las naciones gentiles son las que están reunidas en gran cantidad para rebelarse en contra de Dios y en contra de su ungido, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿por qué se reúnen en tumulto? Con el propósito de rebelarse contra la autoridad que lo gobierna.
contra el que ha establecido el rey de Israel, contra el que ha creado todas las cosas. ¿Por qué? Como digo nuevamente, no es que él esté preocupado, sino que está asombrado al ver la ignorancia de estas naciones, al ver la ignorancia de estos pueblos. Estas personas, hermanos, están reunidas con el único propósito de ponerse de acuerdo para ver cómo podían cambiar esta realidad. ¿Cuál realidad? El estar unidos, dicho de otra manera, el estar sometidos bajo la autoridad de Dios. ¿Por qué? ¿O contra quién? Como lo vamos a ver más adelante. Específicamente contra el rey escogido por Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, o dicho de esta manera, ¿por qué creen ustedes que en toda la narrativa del Antiguo Testamento vemos que todas las naciones paganas procuraban matar el rey de Israel? ¿Por qué? Porque pensaban que al matar al rey de Israel era como que mataran al Dios que había establecido a este rey sobre Israel, y de esta manera iban a vencer ese Dios que estaba proclamando esta nación. Este era una de las razones, y por eso ellos procuraban, por sobre todas las cosas, romper esas ataduras y acabar con el reinado del rey, valga la redundancia, que Dios había puesto. Así que esta pregunta que introduce el salmista no va acompañada de preocupación o ansiedad, sino de sorpresa y consternación por lo atrevidos que son estas personas. Luego, en el versículo 2 se presenta no solo el pueblo, no solo las personas comunes y corrientes, sino que se presenta quienes, ya el siguiente grado, como que dice la élite de estos pueblos, que dice: se levantarán quienes, los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién? Contra Jehová. ¿Contra quién? Contra su ungido, diciendo. Entonces, no es algo que solo involucraba a las naciones o a los civiles en general, sino que era algo que se involucraba los líderes de cada nación. Ellos querían o estaban interesados. Todos estos reyes, estos gobernantes estaban enfocando todas sus fuerzas, todas sus capacidades en contra de Dios y su ungido. En otras palabras, en contra de Dios y su representante y su mediador en Israel, y por qué no, en contra de Cristo como Rey Supremo, como Rey Eterno. Después, hermanos, volvemos a leer el versículo 2, dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes contrarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. De esa palabra, hermanos, ungido, podemos entender que hasta cierto punto se refería al rey David. ¿Por qué? Para que un rey fuera rey, ¿qué se necesitaba? Ser hijo de un rey, ¿verdad? Porque así se va guardando el linaje. David no era hijo de un rey. Entonces Dios mandó a alguien. ¿A quién mandó? A Samuel. Allá escucho, Alejandro. Muy bien. Mandó a Samuel. ¿Para qué? Y que llevara el aceite para que ungiera al que Dios había escogido como futuro rey de Israel. Y esto lo encontramos en 1 de Samuel 16:13. Es muy importante señalar, hermano, que este acto de ungir al que Dios había escogido como rey era como decir: yo me he provisto de este hombre como rey. Dicho de otra manera, a mí se me place que sea David el rey. Es como decir: yo he parido a este hombre y por lo tanto yo lo pongo como rey sobre Israel. Y en este caso era algo temporal, pero Dios se complació en quién, en establecer al rey de reyes y señor de señores por toda una eternidad, llamado ¿quién? Cristo Jesús. Hermanos, es importante tener en cuenta que la finalidad de esto lo tiene el Mesías, como dice el libro de Hechos, capítulo 4, 25 al 28. Hermanos, como les decía al principio, el ser humano distorsiona lo que Dios es, distorsiona lo que significa estar bajo la autoridad, bajo el dominio de Dios.
¿De qué manera lo distorsiona? Bueno, el hombre dice que es malo lo que Dios dice que es bueno. Dios dice no matarás, que dice el hombre podemos matar. Dios dice lean la Biblia, el hombre que dice no leamos la Biblia porque eso nos va a persuadir de creer algo que va en contra de nuestras capacidades de razonar. Si Dios dijera que es pecado leer la Biblia, el hombre pecador amara leer la Biblia porque él siempre quiere ir en contra de lo que Dios ha dejado en su palabra. ¿Por qué? Porque ha distorsionado lo grandioso que es estar unido, como dice Pablo, a los dominios de nuestro Creador y Salvador. ¿Por qué digo esto? Miren lo que dice el versículo 3. Dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Rompamos sus ligaduras, probablemente las riendas de cuero que sostenían el yugo de la cabeza de los bueyes. Imagínense lo que estas personas pensaban que es estar unido a Dios. Dice, rompamos las ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Dicho de otra manera, separémonos de Dios, alejémonos de Dios y que cada quien vaya por su lado y vamos a darnos cuenta que bien nos va por nuestra propia cuenta. ¿Por qué? Porque estar unidos con Dios es lo peor que puede haber pasado al ser humano. Esto es el pensar de estas naciones, este es el pensar de las personas sin Cristo y este es el pensar que vemos hoy en día en la televisión, ¿no es así? ¿Qué nos presentan? El mismo cuadro, el mismo panorama. Vemos hoy en día cómo las naciones que antes eran ejemplos en muchas cosas para nosotros, naciones que el Señor utilizó para propagar el Evangelio en nuestros continentes, como la nación de Estados Unidos, como han ido sacando a Dios de sus vidas. Y han ido adoptando filosofías propias. Han querido desligarse de Dios porque piensan que el estar unido a Dios les va a ocasionar problemas. Y de ahí surgen muchos grupos ajenos a la voluntad de Dios. ¿Quién es el país más, dicho de esta manera, asesinos de niños? Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no valora lo que Dios nos ha dejado por medio de su palabra. ¿Y quiénes están adoptando todas estas creencias? Todos nuestros países latinoamericanos. Dicho de otra manera, hermanos, hoy en día estamos viviendo momentos de suma importancia. ¿Por qué? Porque se está viendo esta rebeldía en contra de Dios y en contra de su palabra hoy en día. Entonces, ¿de qué sirve que el hombre se rebele? ¿Será que tiene algún beneficio? O dicho de otra manera, ¿creen ustedes que Dios se preocupa porque nosotros queramos rebelarnos en contra de Él? ¿Creen ustedes que Dios es capaz de burlarse de la gente? ¿Que Dios es capaz de reírse en nuestra cara porque nosotros pensamos que estamos ocasionando algo que va a dañar a Dios? La respuesta vemos del versículo 4 al versículo 6, donde vemos la reacción de Dios a esa rebelión del ser humano. ¿Cómo reacciona Dios a ello? En primer lugar, hermanos, Dios reacciona con una actitud despreocupada. Dicho de otra manera, a Dios no le preocupa en lo más mínimo que el ser humano quiera rebelarse en contra de Dios. No le ocasiona ninguna preocupación. A lo contrario, vean lo que dice el versículo 4. El que mora en los cielos, sé que reirá. Imagínense ustedes, hay millones de personas rebelándose en contra de Dios. Pero que dice, el que mora en los cielos, dicho de otra manera, el que está establecido sobre todo lo creado, el que está encumbrado, el que está sentado, el que está controlado, todo lo que está sucediendo en la tierra, ¿qué va a hacer? Se reirá. Dicho de otra manera, no le preocupe lo más mínimo. ¿Por qué? Porque para Dios cualquier
Cualquier acto de rebeldía en contra de Él es algo insignificante, porque Él es extremadamente poderoso, Él es extremadamente soberano para hacer conforme a lo que Él le plazca. Entonces no ocasiona ninguna preocupación a Dios el hecho de que nos queramos rebelar en contra de Él. La mejor traducción para esta frase es: el que está encumbrado sobre todo el mundo y el que tiene su trono sobre los cielos, como dice Isaías 18:4, ¿qué va a hacer? Se reirá. Luego dice: el Señor no solo se va a reír, sino que va a hacer, se burlará de ellos. Algunos dicen una burla santa, pero ¿por qué creen que Dios es capaz de reírse o rebelarse al ver la ignorancia de estas naciones? Porque Él es capaz de, con una sola palabra, como ya lo vamos a ver, reducir a basura cualquier rebeldía en contra de Él. Esta es la verdad de nuestro Señor. Entonces, en primer lugar, Dios reacciona de una manera despreocupada. Pero en segundo lugar, Dios también reacciona con una actitud de autoridad. Dios reacciona con una actitud de autoridad, y con una autoridad válida, porque Él sí tiene autoridad sobre todo lo creado, no nosotros como seres creados. Dice el versículo 5: luego hablará a ellos. ¿Quién hablará? Bueno, Dios dice: luego hablará a ellos en su furor, y después dice que los turbará. Dicho de otra manera, los va a reducir a nada. Dicho de otra manera, los va a hacer como polvo, como cizaña, como algo que no va a ocasionar ningún peligro, ninguna consecuencia en contra de Él. Turbar significa, como le acabo de reducir a nada todos los esfuerzos de estos reyes, todos los esfuerzos de estas naciones. También significa confundirlos, también significa llenarlos de terror. Todas esas implicaciones tiene esa idea de turbará. En su ira los consumirá. Es una ira enardecida, como la que menciona Moisés en Éxodo 15:17. Hermanos, la inútil, voy a llamarla así, la inútil rebelión del hombre en contra de Dios, que encontramos específicamente en el versículo 3, tiene la respuesta de parte de Dios, pero es una respuesta con toda la autoridad, con todo el poder que conlleva, siendo Dios el que habla. Le responde con autoridad. ¿Sabes qué? Sus esfuerzos son reducidos a nada. Sus esfuerzos no van a ocasionar ningún contratiempo en mi plan. Dice de otra manera: no sirve de nada que ustedes quieran ir en contra de mí, porque yo reino sobre todo lo creado. Otra cosa, vamos a volver a leer el versículo 4, es: el que muere en los cielos se reirá. El Señor, esa palabra Señor que menciona ahí, no hace referencia al Señor o a la palabra del Dios del pacto, sino hace referencia al que gobierna todas las cosas, al que domina todas las cosas, al que controla todas las cosas. A eso se refiere la palabra Señor. Yo los reduciré a nada. Luego seguimos, hermanos, leyendo. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Luego el versículo 6 dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Qué nos quiere decir esa frase? ¿Quién nos quiere decir? Pero yo. ¿Quién habla ahí? Pero yo, Dios, he puesto mi rey. De dicha manera, yo he puesto el que considero que va a ser rey sobre Sión, sobre mi santo monte. Dicho de otra manera, ustedes hagan lo que hagan, intenten hacer lo que quieran hacer, quieren matar al rey, pues háganlo, pero ¿saben qué? Yo le he puesto como rey sobre Sión, sobre mi santo monte. La palabra Sión era el nombre de la ciudad, de una ciudad jebusea, hermano, que David capturó en el monte sudeste de Jerusalén, que más tarde llegó a nombrarse el nombre al monte del templo, al norte,
del monte original, y más tarde se usó como referencia a toda Jerusalén. Dicho de otra manera, dice Dios: yo he puesto mi rey sobre toda Jerusalén, sobre todo mi pueblo. Soy yo, Dios, el que he puesto, no son ustedes. Dicho de otra manera, no importa cómo se rebelen en contra de mi rey, a mí se me complace que Él esté ahí. Entonces, hemos visto hasta aquí la inútil rebelión del hombre, queriendo desligarse en contra de Dios, queriendo desligarse, de Dios, queriendo ir en contra de todo lo que Él ha establecido. Luego vimos la reacción de Dios, que reacciona de una manera despreocupada, más bien se ríe de estas personas ignorantes, se burla de ellos, los reduce a nada, y también vemos que Él reacciona de una manera autoritativa, con autoridad. No se hace sentir menos, sino que, bueno, ustedes piensan eso, pero yo les pongo mi reino. Soy yo el que decide. Ahora bien, ahora veremos la respuesta de Dios a esa rebelión. Versículos 7 al 9. La respuesta de Dios a esa rebelión. El versículo 7 comienza diciendo: proclamaré el decreto de Jehová. Proclamaré el decreto de Jehová. Este término, hermanos, se designa a un derecho sagrado del rey. Dicho de una manera, el decreto de Jehová era, como que dice, el documento legal más importante que iba a ser leído, y que sin ese documento no podía seguir el proceso de entronización. Es como que dice, por ejemplo, en Honduras, cuando alguien se casa, va a un notario para que el notario haga y firme y hace constar con testigos que estas personas están casadas. Para que el pastor de estas personas pueda llevar a cabo la ceremonia religiosa, debe primero que presentársele el acta de matrimonio. Decimos allá, no sé ustedes cómo la llaman aquí, porque ese es el documento que hace válido ese matrimonio. Entonces la idea, cuando dice yo proclamaré el decreto de Jehová, quiere decir, bueno, ese es el documento legal el cual hace verídico lo que aquí va a llevarse a cabo. Esa es la idea. Siempre se utilizaba en un protocolo real, hermanos, antes de cada proceso de entrada de un nuevo rey. Normalmente dice: yo publicaré el decreto. Esa es la idea, el documento legal. Luego los versículos siguientes explican qué contenía ese decreto, o qué era lo que contenía ese papel. ¿Qué era lo que contenía? Dice: yo publicaré mi decreto, Jehová me ha dicho. ¿Quién habla aquí? El rey. Sí, ¿verdad? El rey. Jehová me ha dicho, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Hermanos, esta declaración de Jehová en primera persona, pero pronunciada evidentemente por un profeta, por el salmista. Hermanos, la vamos a estudiar detalladamente. Era común en la cultura del cercano oriente, por ejemplo, en Egipto, era común pensar que el faraón era un dios, entre comillas, encarnado. Que era un dios encarnado. O sea, como que dice, la madre reina quedó embarazada del dios rey y nació el que va a ser el faraón dios. Obviamente un dios falso, algo equivocado. También en esa misma cultura, en otra región, era como decir que era un acto místico, un acto simbólico. Dicho de otra manera, el que iba a ser rey era empoderado de alguna manera mística directamente por los dioses de los cuales ellos creían. Esas eran algunas de las ideas, hermanos, de las ideas en cuanto a esta frase de Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Yo te engendré hoy. Ahora bien, esta misma frase, hermanos, es utilizada muchas veces de una manera equivocada. Por ejemplo, hay algunas sectas que dicen que esta referencia tiene la idea de ¿qué? De que Jesús, porque el Salmo apunta a Jesús, está hablando de que Jesús es alguien creado. Porque cuando vemos la frase, yo te engendré hoy,
inmediatamente se nos viene a nuestra mente como que algo comenzó a existir a partir de ese momento de la encarnación. Pero obviamente esto es una creencia equivocada, porque tenemos mucha evidencia en toda la Biblia que Cristo ha existido desde la eternidad pasada, presente y futura. Dicho de otra manera, que Cristo es Dios mismo encarnado, que vino a esta tierra a morir por nosotros, lo que ellos han escogido para su gloria y para su honra. Entonces, hermanos, esta declaración, hay muchos escritores, muchos comentaristas muy sólidos que dicen que es una declaración que fue hecha en la eternidad pasada, que fue llevada a cabo visiblemente en la encarnación y también, como dice Pablo, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero que fue algo hecho en la eternidad pasada. Dios siempre ha existido como Dios Padre, como Dios Hijo y como Dios Espíritu Santo. Y eso es lo que todos creemos. Amén. Amén. Eso es lo que todos creemos. Pero entonces, hermanos, algunos creen que porque dice, yo te engendré hoy, Cristo no es Dios. Pero encontramos evidencias en la palabra, en la Biblia, donde vemos que Cristo reúne todas las características de Dios. Por ejemplo, la palabra Dios que se aplica a Cristo, hermanos, aunque en el Antiguo Testamento se utiliza de otra manera, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, se menciona a Dios, o se utiliza la palabra que se utilizaba para Dios en el Antiguo Testamento como Señor, en la persona de Cristo. En la persona de Cristo. También, hermanos, sabemos que Cristo tenía atributos netamente de Dios. Dicho de otra manera, atributos que solo Dios los podía tener. Por ejemplo, Jesús demostró su omnipotencia. ¿Cuándo Jesús demostró su omnipotencia? Cuando calmó la tormenta del mar con la palabra. Mateo 8, 26 y 27 dijo, calma la tempestad. ¿Y qué sucedió? La tempestad calmó. ¿Hay algún ser humano creado que sea capaz de hacer esto? No, obviamente solo Dios, solo Cristo, Dios, porque es el mismo. También Jesús afirmó que era eterno cuando dijo, ciertamente les aseguro que antes que Abraham naciera, yo soy. Juan 8, 58. ¿Quién es el único que es eterno? Dios. Y Cristo está diciendo que antes que Abraham, que quizás eran 800,000 años atrás, Él ya existía. Dicho de otra manera, Cristo es eterno, igual a Dios. Jesús, hermanos, también afirmó que sabía o que era omnisciente porque conocía los pensamientos de las personas, como en Marcos capítulo 2, versículo 8. También era omnipresente. No se afirma directamente de ser cierto, pero vemos por evidencias como Mateo 18, 20, que Jesús podía atravesar paredes, podía atravesar puertas. Entonces no tenemos dudas, hermanos, amigos, que Jesús es Dios. Y que la declaración que encontramos en el Salmo es una declaración hecha en la eternidad pasada, que fue llevada a cabo visiblemente en el nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo. No puede haber duda que nuestro Cristo es Dios eterno. Leo nuevamente el versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Luego, como era algo normal, que el rey tuviera la libertad de pedir, dice el versículo 8, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces aquí el rey tiene la libertad de pedir. Y a quien, hermanos, se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de él, sobre toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria de Dios. A Cristo se le ha dado también este derecho. Aún Pablo lo menciona en Colosenses, y por medio de él fueron creadas todas las cosas, y no solo por medio de él, sino ¿para quién? Para él. ¿Y por qué es esto así? Porque a Dios se le complació que así fuera. Dicho de otra manera, Cristo como Rey Supremo, Cristo como Rey Soberano, Cristo como ese Mesías prometido en el Antiguo Testamento, que fue más claro
en el Nuevo Testamento tiene el derecho de poseer todo lo creado, todo para Él. ¿Por qué? Porque a Dios así le complació. Luego vemos el versículo 9, dice: los quebrantarás con barra de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Cuenta la historia del antiguo Oriente que cuando el rey iba a ser entronizado o iba a ser coronado, dice que se ponían vasijas de barro, de acuerdo a los reyes que había derrotado o a las naciones que había conquistado. Dice que las ponía, y cada vasija representaba un rey que él había conquistado. Dice que hacía en el acto, las quebraba, pasaban y las desmenuzaba nada, y representaba que eso había hecho con las naciones paganas o con las naciones que él había conquistado. Los quebrantarás con barra de hierro, y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Dicho de otra manera, los vas a reducir a nada. A nada. ¿A qué se nos recuerda eso, hermano? La gran victoria que va a tener Cristo sobre todo el mundo perdido, donde Él vendrá como justiciero, y todos se van a reunir, lo van a esperar y van a luchar en contra de Él, pero Él los va a reducir a nada. ¿Por qué? Porque Él es el soberano Rey de todas las cosas. Finalmente, encontramos, cuando vemos este panorama hasta aquí, que hay una rebelión de parte del ser humano en contra de Dios, y que Dios reacciona de una manera despreocupada y con una manera de autoridad, y que Dios le responde que no importa, que Él ha puesto su rey sobre todas las naciones. Dice que las desmenuzarás a nada. Lo mínimo o lo que puede humanamente, hermanos, llegar a pensar es, bueno, lo que Dios espera es que, o lo que Dios va a hacer con ellos, es que los va a exterminar, los va a acabar. Pero ¿sabe qué? Dios muestra misericordia, y Dios de entrada no les dice que los va a exterminar, sino que les hace un llamado a recapacitar, y que no tomen como algo de opresión el estar unido a Él, sino que al contrario, gocen de ese acercamiento que logró ¿quién? Cristo, por medio de su sacrificio. Dice el versículo 10: ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Hace un llamado, ahora pues, es como que dice, ya hemos venido hablando todo esto, hemos venido argumentando todo esto, pero ¿qué deben de hacer ustedes? Bueno, ahora recapaciten, ahora deben de actuar de esta manera. Oh reyes, sed prudentes, admitan amonestaciones, jueces de la tierra. Después que el rey de Jerusalén ha notificado su consagración, su investidura, lanza ahora un ultimátum. Si entendemos la palabra ultimátum, bueno, un memorando, un preaviso de lo que puede ser, sino recapacitan lo que están haciendo. Ahora pues, figura en primer lugar el término hebreo, indicándose que sí, a continuación la conclusión, que recapaciten, que tomen en cuenta que están equivocados. Después de que este rey notifica, dice lo siguiente. Leo nuevamente: sean prudentes. Esa palabra, hermanos, sean prudentes. ¿Qué significa? Bueno, dicho de otra manera, podríamos decir, utilice su sabiduría, si podemos llamarla así, y pónganse a pensar que lo que están tramando es algo que no tiene sentido. Que recapaciten, que cambien de idea y vean a Cristo o vean al Rey escogido por Dios como una posibilidad de paz, de tranquilidad, no como algo que los oprima, no como algo que los destruya. No lo vean así. No es la idea. Admitan, amonestación, jueces de la tierra. Luego dice, servir a Jehová con temor. Esa frase, servir a Jehová con temor, podemos decirla también, sirvan a Dios con reverencia, o sirvan a Dios con respeto, en vez de querer rebelarse en contra de Él. Respeten lo que Él es. Sirvan a Jehová con temor. Y dice que, y alégrense, o alegraos con temblor. Lo que ellos dicen en el versículo 3, que es algo que los oprime, debe de causar ¿qué? Gozo. Estar unidos a Dios.
Honrad al Hijo. Literalmente significa besar al Hijo. El besar en la frente en la frente a alguien es una señal de ¿qué? De respeto, de admiración, de decir, bueno, yo estoy bajo tu autoridad. Por ejemplo, nosotros como hijos, cuando besamos en la frente a nuestros padres, estamos diciendo, bueno, yo soy tu hijo, yo me someto en lo correcto bajo tu autoridad. Honrar al hijo, besar al hijo, ¿para qué? Para que no se enoje. Dicho de otra manera, honren al hijo, sométanse al hijo para que no se enoje, porque si se enoja, van a perecer en el camino. ¿Por qué? Porque se inflama o aumenta de pronto la ira que consume, la ira que reduce a nada, se va a aumentar. Pero ¿cómo termina este salmo? Que comienza con una triste realidad, hermano. Termina con una declaración de bendición. Bienaventurados quienes, todos los que en Él, en quien el Rey de Dios, en quien en Cristo confían. Esa palabra bienaventurado, ¿qué significa? Verdaderamente feliz, gozoso, completamente feliz, sin nada a media. Van a ser todos aquellos los que vean a Cristo como alguien en que confiar y no como alguien que te está oprimiendo. Hermanos, ¿podrían pensar ustedes? No, gracias a Dios que yo soy cristiano. Yo no me rebelo en contra de Dios. No, de ninguna manera. Yo sería incapaz de hacer algo que vaya a ofender a Dios. Yo no pienso nada malo en contra de Dios. Es más, yo amo estar unido a Dios. Pero ¿sabe qué? Como cristianos también nos rebelamos en contra de Dios y en contra de su ungido. En primer lugar, ¿cómo un cristiano puede rebelarse en contra de Dios? En algo básico, se lo digo, al no leer la palabra de Dios. ¿Qué ha dicho Dios? Medita en la palabra de día y de noche para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Y si tú no estás meditando, no estás estudiando, no estás tomando tiempo en la lectura de la palabra de Dios, tú te estás rebelando en contra de Dios. Otro ejemplo, antes de irse, ¿qué dijo Cristo? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y si nosotros como iglesia no estamos, o no como iglesia, sino nosotros como cristianos individualmente hablando, no estamos aprovechando las oportunidades para compartir el evangelio a otras personas, nos estamos rebelando en contra de Dios. Si no estamos mostrando misericordia los unos a los otros, nos estamos rebelando en contra de Dios. Si no estamos mostrando amor los unos por los otros, nos estamos rebelando en contra de Dios. Hermanos, no solo los no cristianos se rebelan en contra de Dios. Aún como cristianos muchas veces nos rebelamos en contra de Dios, aún cuando sabemos que no lo debemos de hacer. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le es pecado. ¿Y qué es pecado? Rebelarse en contra de Dios. Hermanos, esto no solo se está enfocando en aquellos que no han conocido de Cristo. Aún nosotros como cristianos debemos de ser cuidadosos en no rebelarnos en contra de la voluntad de Dios. Debemos de estar sometidos a la voluntad de Dios, sometidos a la autoridad de Dios. ¿Sabe, hermano? La rebelión del ser humano en conjunto o en grupo, como lo menciona al principio del salmista, no es el resultado de pecados grupales, sino es el resultado de pecados individual en cada uno de los corazones de estas personas. Lo mismo para nosotros como iglesia. Cuando vienen pecados a la iglesia, hermanos, es porque se han unido varios corazones pecaminosos que se están rebelando en contra de Dios. Debemos de ser sabios a la hora de enfrentar estas cosas. Yo les animo. Una de las cosas que nos va a ayudar a entender o a identificar cuando nos rebelamos en contra de Dios y que nos va a ayudar a encontrar la manera de superar ese pecado o esa rebelión, la encontramos ¿dónde? En la palabra de Dios. Lo acaba de decir
el hermano que dio la enseñanza, el hermano Tony. Dios trajo, Dios dio apóstoles, profetas, pastores, maestros, con el fin de preparar a los santos para la obra del ministerio. Los apóstoles y los profetas son el simiente de la iglesia. Ese simiente tiene su mayor énfasis en la culminación de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el manual que nos va a ayudar a identificar cuando estamos rebelándonos en contra de Dios y que nos da la solución a esa rebelión también. Hermanos, cuando Dios escoge a Israel, dice, no los escojo porque sean mejores que las otras naciones. No los escoja porque son sin pecado. Los escojo porque se me ha placido escogerlos. Y los escojo con el único propósito de que sea ejemplo para las naciones paganas. Y les dio la palabra, les dio la ley para que ellos supieran cómo ser ejemplo. Es lo mismo para la iglesia. Dios escoge a la iglesia para que sea el que transmita las buenas nuevas del evangelio y ha dado su palabra para que podamos guiarnos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, el éxito de la obediencia y la sumisión delante de Dios va a ser mediante, vamos conociendo más a ese Dios, y es únicamente por medio de la palabra de Él. Dicho de otra manera, para poder ser personas que no nos rebelemos delante de Dios y que Dios no reaccione de una manera burlesca a nosotros y que gocemos de esa unión con Él, ¿qué debemos de hacer? Debemos de vivir sometidos a la voluntad de Él. ¿Y dónde encontramos la guía para ese sometimiento, hermanos? En la palabra de Dios. Ese es el manual de instrucciones para todas las áreas de nuestra vida. Entonces, la inútil rebelión del hombre tiene la respuesta desafiante de parte de Dios, y también Dios reacciona poniendo su Rey eterno, y Dios da un ultimátum. ¿Para qué? Para que consideremos que estar unidos a Él no es algo que ocasiona terror o problemas o dolor, sino que le da sentido a los problemas y el dolor que vienen a la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque estar unidos con Él es lo que le da sentido a todo lo que pasa en nuestra vida. Así que, hermanos, Dios les bendiga y que sea Dios dándonos esa sabiduría. Oremos para quedar despedidos.